Buenos días. ¿Qué tal, alumnos del ciclo repaso? Hoy estamos ya en modo repaso. ¿Ok? Y hoy tenemos que desarrollar el tema de tanto teoría literaria como lo que es literatura universal. Buenos días con todos, buenos días. A ver. Buenos días, profe. Buenos días. Listo. Ya, a ver. En un primer momento vamos a recordar lo que tiene que ver con el tema de teoría literaria. Acuérdate que estamos en un ciclo ahora de paso, que básicamente es para recordar algunos puntos. No es tanto hacer la teoría que hemos hecho, sino colocar solamente aquello que es necesario o recurrente en el examen. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? A ver, recordamos por acá. Buenos días con todos, buenos días. Teoría literaria. Muy bien. A ver. Si tomamos como referencia teoría literaria, acuérdate que lo que hace la teoría literaria es analizar al fenómeno literario. Y entendemos el fenómeno literario como ¿qué? Como la llamada obra literaria en sí. La obra literaria como tal, ¿ok? Si hablamos en este caso de la obra literaria en sí. Y ahora, tú sabes que una obra se divide en dos elementos. Yo una obra la puedo analizar tanto a nivel de lo que es forma y fondo, ¿cierto? Fondo y forma. Por eso que en el examen hay preguntas que te van a venir sobre el tema de forma. ¿Qué hablamos de forma? La manera como está escrita la obra, cuántos personajes tiene, o más que todo tipo de personajes, o en este caso, cantidad de actos, capítulos, o por ejemplo el tipo de narrador, el tipo de narración, el tipo de lenguaje, la forma como se escribe, todo lo que tiene que ver con el estilo. La parte estructural. En cambio, cuando se habla del fondo, se habla de la parte temática. Netamente la parte de tema, ¿no? ¿Qué idea principal desarrolla? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es el tema secundario? Etc. ¿Ok? Acuérdate, una obra se puede usar a nivel de forma y de fondo. Ahora, nosotros en este caso, chicos, cuando hacemos referencia a la teoría literaria, nos centramos en dos elementos. En un primer momento hablamos de los llamados géneros literarios. Y luego hablamos de las llamadas figuras literarias. ¿Correcto? Y a ver, si pensamos en los géneros literarios, a ver, muchachos. Por ahí recordamos. Primero, ¿quién fue el primer autor que dividió los géneros en tres tipos? A ver. ¿Quién fueron los primeros autores que dividió los géneros literarios? ¿Te acuerdas? A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿Quién se acuerda? Muy bien, Carol. Aristóteles, ¿cierto o no? Aristóteles divide a los géneros en tres: épico, lírico y dramático. Todavía el concepto de género narrativo todavía no se desarrollaba porque no existe el concepto, sino existe el concepto de épico. Y cuando nosotros hablamos de lo épico, hablamos de lo heroico, ¿cierto? Hablamos justamente de las hazañas legendarias de personajes como guerreros antiguos y caballeros medievales. Los guerreros antiguos serían, por ejemplo, las epopeyas, y los caballeros medievales en los cantares de gesta, ¿no? Aunque acuérdate que para Aristóteles todavía no existía el concepto cantar de gesta, ya que ese es un concepto que comienza a aparecer en la etapa medieval. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver acá. Géneros. Recordamos por acá tres géneros importantes. El género épico. A ver, características. Acuérdate que el género épico relata
Nada. Relato narra, ¿cierto? ¿No? ¿Qué más hace el género épico? Describe. Describe situaciones, describe personajes o ambientes. Muy bien, personajes o ambientes. Y como estoy narrando muchas veces en tercera persona, vamos a ver que expresa objetividad. Objetividad. Acuérdate que inicialmente se usaba el verso, género épico, y posterior a eso comenzó a usarse la prosa. ¿Cierto? Primero fue verso. A ver, ¿qué especies épicas usaron el verso? Lo que eran las epopeyas, cantares de gesta. ¿Y qué especies narrativas ya usaron la prosa? La novela, el cuento, lo que es en este caso la crónica, ¿correcto? Y luego también tenemos el género lírico. El género lírico no relata ni nada, sino expresa, manifiesta lo que es el mundo interior, ¿ok? El género lírico expresa, manifiesta lo que es el mundo interior, por eso es subjetivo. El género lírico es subjetivo. Y en este caso predomina lo que es el verso. Pero digo acá predomina. No estoy diciendo que solamente se usa el verso, sino predomina. ¿Correcto? Lírico. Y así como tenemos el lírico y el épico, también tenemos el género que se expresa a través de lo que es la representación teatral. Claro, representa o escenifica. Exacto, representa o escenifica. Y acuérdate que el género dramático, ¿qué emplea principalmente? Emplea el diálogo, ¿ok? Emplea el diálogo. El diálogo por medio. Ahora, hay que recordar que cuando se representa una obra teatral, se representa con cierto realismo, es decir, las situaciones que se describen, los hechos que se narran, o bueno, que se representan en el escenario, vamos a ver que son elementos reales. Es decir, no vas a ver en el teatro nada fantasioso, mágico, sino buscan representar de una forma fidedigna los hechos reales. Por eso que se dice que en el teatro hay un realismo en la representación, porque buscamos representar la vida tal y como se ve, tal y como se observa. Por eso se dice que hay realismo en la representación. ¿Ok? Hay realismo en la representación. Y como sabes tú, un género dramático puede usar el verso o la prosa. Por eso que puede ser objetivo o subjetivo. Puede haber objetividad, puede ser objetivo o subjetivo. De acuerdo, puede haber objetividad y subjetividad. Objetividad porque representa hechos reales y subjetividad porque muchas veces los diálogos pueden expresar emociones, sentimientos, deseos. Correcto. Objetividad en la representación, subjetividad puede haber en los diálogos. En los diálogos puede haber mucha subjetividad. Hasta este punto, ¿estamos de acuerdo todos? ¿Para recordar? ¿Sí? Confirme por favor. Sí, listo. A ver, si hablamos de figuras, las figuras, como sabemos, son recursos estilísticos. Y de estos recursos estilísticos, San Marcos solamente me va a preguntar 5. ¿Cuáles son? A ver. Si en este caso yo digo acá lo siguiente, escúchame. Pero este pobre barro pensativo
Cuando digo pobre barro pensativo, ¿a quién hago referencia? ¿A quién se alude cuando dices pobre barro pensativo, como diría César Vallejo? ¿Ah? ¿Quién sería el pobre barro pensativo? ¿Ah? ¿Quién es un ser hecho de barro pensativo? ¿Quién es? Acuérdate de la creencia cristiana, del barro el hombre, correcto. Cuando dice Vallejo, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado, tú no tienes Marías que se van. Acá hace referencia al hombre. Por eso, como toda esta frase representa un concepto, como toda esta frase está relacionada, ¿no? Realiza una analogía con otra idea, esto se llama metáfora. ¿Cierto? Una metáfora es una comparación de dos elementos que guardan cierta similitud. Claro, pobre barro pensativo, el hombre. ¿De acuerdo? Si digo algodones del cielo, las nubes, son metáforas. Pero también otro tipo de metáfora sería con el verbo es, ¿no? Si digo, por ejemplo, tú eras el huracán, yo era la alta torre, también serían metáforas. ¿De acuerdo? Si digo, por ejemplo, por acá, eres como la noche, callar y constelar. Eres como la noche. Entonces, en este caso, cuando vemos el uso del como, ya sabemos que estamos frente a un llamado símil. Correcto, símil. Muy bien. Si por acá vemos lo siguiente, a ver. Digo, desde la aurora combaten dos reyes rojos. Vemos que el sujeto está al final de la oración. ¿Cómo se llama esta figura, chicos? Hipérbole. Correcto, el hipérbole. Muy bien. Símil, hipérbato, metáfora. Muy bien. Por acá también si digo, en este caso, de mí se olvidará, de mí borrará todo recuerdo, de mí borrará todo recuerdo. ¿Qué figura notamos acá? Mira. De mí. ¿Cómo se ve esa figura? Si se repite la primera letra. Correcto. Anáfora. Y si digo, por ejemplo, por acá, te esperé 1000 años bajo ese árbol. ¿Qué figura vemos acá? ¿Ah? Una exageración, ¿no? Hipérbole. Claro, lo que vemos ahí sería una exageración. A eso llamamos hipérbole. Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien hasta acá, chicos? Listo. Seguimos por acá. Seguimos por acá. A ver. ¿Alguna pregunta hasta este punto, chicos? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Solamente son estas 5 figuras las que pide, en este caso, San Marcos, por si acaso. Listo. A ver. Por acá vamos a hablar de lo que es la periodización de la literatura. Si no estuviera esta palabra o esas palabras, colocar los puntos ahí sería incorrecto.
participante de generación. Vamos a hacerlo. También puede hacerse a la inversa. Acuérdate que en este caso nosotros vemos la literatura básicamente en tres momentos. Una etapa conocida como la literatura antigua, una etapa medieval que no desarrollamos, una etapa de literatura en este caso moderna y luego la literatura contemporánea. ¿Correcto? Primero hablamos de literatura antigua, edad antigua, edad media que no desarrollamos en clase, porque San Marcos no nos pregunta, edad moderna, Es una generación repito, pero tres. y por último, Bueno, en el segundo caso, más o menos juntos, edad. se da una consulta sobre este examen. Hay una duda, alguna generación de ese Contemporánea. Edad contemporánea. Ya, a ver. En la edad antigua, ¿qué etapa vimos? Vamos a ver por acá. A ver, recordamos acá tu cuaderno. A ver. En la edad antigua vimos el tema del llamado clasicismo. El clasicismo griego. Que si pensamos en características de este periodo, a ver, ¿qué recordamos por acá? ¿Qué características tenemos del clasicismo griego? Por ejemplo, pensamos en que todo va a girar en torno al hombre, ¿no? Antropocentrismo, que el hombre va a ser la medida de... Bueno, el hombre va a ser el fin principal de lo que es la literatura, los protagonistas, y todo va a girar en torno al ser humano, a la condición humana. Por eso se habla de que el retorno de Odiseo o la cólera de Aquiles. Los dioses van a tener un papel muy importante, pero con relación a la influencia y el destino del hombre, ¿no? Los dioses van a influir en el destino del ser humano, pero todo va a girar en torno al hombre. Como se dice, el hombre es el modelo a seguir, tanto así que incluso hasta los dioses van a tener forma humana. Por eso que otro rasgo también importante acá es el llamado antropomorfismo. ¿Cierto o no? El antropomorfismo. Correcto, todo va a girar en torno al ser humano. Incluso los dioses van a tener forma humana. ¿Qué más vemos por acá? El tema de la predestinación. El tema de la predestinación. El hombre no puede cambiar su destino, el destino ya está fijado por los dioses, el destino es una fuerza incontrolable, correcto. Además, la idea de que las historias están basadas en mitos, la base mitológica. Correcto. Y acá tenemos, por ejemplo, epopeyas. A ver, ¿qué epopeyas tenemos por acá? Tenemos la Ilíada y la Odisea. ¿Cierto? La Ilíada y la Odisea. Muy bien. Cuando hablamos de la Ilíada estamos hablando de ¿qué? De la cólera de Aquiles. Ambas epopeyas contienen 24 cantos, ambas epopeyas
presentan epítetos, ¿cierto o no? En la Ilíada, por ejemplo, recordamos que estamos frente a una narración lineal, un narrador omnisciente, que los valores que resaltan son más que todo el valor de la valentía, el deber cívico, la amistad. Acuérdate que aquí le mata a Héctor porque esta había matado a su mejor amigo llamado Patroclo, ¿no? Y hay que recordar que la obra, por ejemplo, finaliza con la muerte de Héctor, que es una representación de la caída de Troya, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque acuérdate ese concepto muy importante que en clase dijimos, que el destino de Héctor está sujeto al destino de Troya. Correcto, si Héctor cae, entonces Troya va a caer, ¿no? Y la Odisea nos cuenta la historia de Odiseo que va a buscar retornar a su padre, ¿no? El retorno de el retorno de Odiseo. Odiseo busca retornar a su patria y para eso, para poder retornar a su patria, tiene que pasar por diversas vicisitudes, diversos problemas, sobrepasar y soslayar diversos obstáculos. Acuérdate que el relato aquí es completamente distinto. La obra comienza con un llamado in medias res, que es un relato que comienza a la mitad de la situación y que retrocede la historia. Por eso que se dice que en la Odisea hay un relato cíclico. Además, que vemos también la presencia de ciertos valores como la astucia, el valor de la fidelidad por parte de Penélope. Y hay que recordar que también al final Odiseo termina retornando a su tierra y derrotando a los pretendientes, ¿no? Y luego en la parte final lo que hace Zeus es dictaminar la paz, porque los familiares de los pretendientes buscaban vengarse, ¿no? Muy bien. Ahora, pero así como hubo botellas, también hubo teatro. Y hay que recordar que el teatro tuvo un origen religioso, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿En honor a quién se desarrolló el teatro? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tipo? Exacto. Hubo una fiesta llamada la fiesta dionisiaca, que en honor justamente a este personaje llamado Dioniso, que era un dios, se comenzó a hacer estas ceremonias donde apareció un grupo de personas que eran el llamado coro, que vestidos con pieles de macho cabrío recitaban poemas en honor a Dionisos. El canto al macho cabrío, que eran los llamados ditirambos. Pero sucede que de pronto de ese coro sale uno y comienza a dialogar con el coro. Y cuando se establece este diálogo, ya se está estableciendo lo que llamamos teatro. Y como era el canto al macho cabrío, el que cantaba al macho cabrío se llamaba tragoide, ¿no? El cantor del macho, el que canta al macho cabrío, tragoide, ¿no? Y el canto al macho cabrío, que en literal se llamaba tragedia. Por eso que surge esta especie literaria llamada tragedia. Acuérdate que las tragedias, por ejemplo, las escenas violentas no se representaban, las mujeres no participaban en el teatro. Acuérdate que siempre había un personaje que quebraba un tipo de norma, un tipo de equilibrio y era castigado, ¿no? Y acá tenemos justamente una tragedia muy importante llamada Edipo Rey, ¿no? ¿De acuerdo? Edipo Rey, cuyo autor es Sófocles, nos cuenta más que todo el tema de ¿qué? El tema de el destino incontrolable. Hay tres tipos de comidas en este caso, ¿verdad? Hay comidas que son llamadas naturales. Hay comidas conocidas como... Muy bien, el destino incontrolable. ¿Estamos hasta acá todos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Hemos recordado hasta este punto? Muy bien. Acuérdense que no se va a hacer teoría ya. Simplemente recordar aquellos puntos que ya nosotros conocemos, que se llama repaso. Un repaso es recordar. Ya que se da un tiempo para resolver la práctica de hoy y luego lo vamos a resolver de manera conjunta. Pero a veces por cuestiones técnicas nosotros encontramos con facilidad las comidas naturales, más fácil de encontrar los teclados, las comidas inglesas, ¿no? Entonces no hay, digamos, un método de balance, por eso es algo al revés. Pero eso sí, si estás usando una cita dentro de otra cita,
Ya, a ver. La Edad Media se desarrolla, como saben ustedes, del siglo V hasta el siglo XV. ¿Ok? Esta etapa se conoce como medievalismo. Pero como digo, no desarrollamos eso porque San Marcos no nos pregunta. Pero ya luego del siglo XVI hacia adelante, luego del descubrimiento de América, aparece una etapa conocida como la Edad Moderna, que se va a desarrollar más o menos el siglo XVI hasta el siglo XVIII más o menos. ¿Correcto? En la Edad Moderna vamos a ver que la primera etapa que desarrolla la Edad Moderna es aquella que tiene como base el humanismo. El hombre tiene el afán de conocer más, porque ha descubierto que conoce que hay otro continente. Entonces, el afán de conocer hace que el hombre busque la investigación. Además, que en esa época, acuérdate que Gutenberg desarrolla o descubre lo que conocemos la llamada imprenta, y eso hace que el conocimiento y los libros se puedan publicar a mayor cantidad. Entonces, muchachos, aparece una época donde el arte, todo lo que era el mundo grecolatino, va a renacer en Italia. Rinascimento italiano. ¿Qué sabemos del Rinascimento italiano, muchachos? Primero sabemos que le gustaba revalorar el mundo grecolatino, ¿ok? La revaloración grecolatina. La revaloración grecolatina. Que todo giraba en torno a quién? Al hombre. ¿No? Italiano, ¿no? Ahí está, italiano. Tralalero, tralala, perfecto. Guabardino, ¿no? Muy bien. Italiano, los italianos. Valerina Cappuccina, perfecto. Todo el mundo italiano. El humanismo también, correcto, ¿no? Sí, ¿no? Alumino Signerini. Ahí está, el humanismo. Todo gira en torno al hombre, ¿no? Ahora, hay que recordar que el Renacimiento también idealizó. ¿Qué idealizó? El pasado, ¿no? Idealiza el pasado, idealiza la vida. Además, que vamos a ver que el realismo plantea lo que es la belleza artística. La belleza artística, ¿no? Y para la belleza artística siempre tiene que haber, ¿qué cosa? La armonía. Como lo veo, ¿no? La armonía. Y el autor que aparece en este periodo y que nos interesa, sí, para el renacentista la obra tiene que ser bella, y para ser bella tiene que ser entendible. Parte de esa idea, ¿no? Para que una obra sea, en este caso, bella, tiene que ser entendible, no tiene que haber exageración ni elementos demasiado profundos, sino simplemente elementos que el lector puede entender tranquilamente. Y acá tenemos aquí al autor llamado William Shakespeare. ¿Qué se sabe de Shakespeare? A ver, ¿qué sabemos de Shakespeare? Shakespeare desarrolló estos modelos de conducta, personajes que están sujetos a actitudes. ¿Recuerdan cómo se llaman esos modelos de conducta? A ver, ¿quién me lo dice por ahí? Los modelos de conducta. Vamos. ¿Cómo se llama lo que plantea Shakespeare en su teatro? Personajes que están sujetos a conductas determinadas. Muy bien, Daniel. Los llamados arquetipos. Los arquetipos humanos. Además, hay que recordar que Shakespeare, jovencitos, él es un autor que oscila, se ubica, es un autor de transición. Es transición. Porque él oscila entre dos etapas. Él se ubica entre el llamado Renacimiento y una etapa llamada el Barroco. ¿Correcto? Además, recordamos que en el caso de Shakespeare, además de los arquetipos y ser un autor de transición, recordamos también, jovencitos, que él mezcla la prosa y el verso, mezcla lo trágico con lo cómico también, y profundiza mucho en la psicología de sus personajes. Muy importante también tomar en cuenta eso, ¿no?
que profundice en la psicología de sus personajes y que pertenece al llamado teatro isabelino. Ahora, Shakespeare no es un autor que crea sus historias. Como sabes tú, es un autor que, de cierta forma, lo que hace es tomar como referencia historias anteriores. Por eso que se dice que él recrea historias. Otro ejemplo podría ser el libro Los Heraldos. Ya. Y por ejemplo tenemos acá una obra muy importante que para nosotros San Marcos pregunta Romeo y Julieta. ¿Cuál es el tema principal de esta obra? Como sabemos nosotros es la pasión juvenil. Sabemos que esta obra es una tragedia que contiene 5 actos, ¿correcto? Es una tragedia que en este caso está ambientada en la zona de Verona, Italia. Es una tragedia que contiene un coro que no es copartícipe en la historia, pero sí sirve como un elemento introductorio a cada acto, que el lenguaje es muy poético porque contiene muchas metáforas, símiles, ¿correcto? Además que en Romeo y Julieta notamos, por ejemplo, estos personajes determinados por ciertos sentimientos como la pasión, el caso de Romeo y Julieta, el tema del odio por parte de Teobaldo, el tema de la amistad por parte de Mercucio. Cada personaje está sujeto a un tipo de sentimiento o deseo. Al final, como sabes tú, por un problema de un malentendido, Julieta, que ya se había casado con Romeo, ¿no? Julieta decide tomar una pócima para fingir su muerte y al final Romeo no se entera de este plan y termina suicidándose en el mausoleo de Julieta. En ese mismo mausoleo donde horas anteriores había llegado, en este caso, el conde Páez, que era el pretendiente de Julieta, y se había batido a duelo con Romeo, y Romeo lo había matado. Pues en la fosa de Julieta había 2 cuerpos, estaba el cuerpo de Romeo y el cuerpo del conde Páez. Y es justamente ahí donde al final Julieta decide acabar con su vida, ¿no? Decide suicidarse, y con este suicidio, de cierto modo, de los jóvenes, genera que las familias que eran adversas terminan reconciliándose, ¿no? Bueno, eso a grandes rasgos sería más o menos un resumen de lo que es Romeo y Julieta, para que tenga presente más o menos la historia. Muy bien. Cuando usamos el verbo o esta función o este uso, lo colocamos. Sigamos por acá. Cuando, pasado el Renacimiento, llega el Barroco, el Neoclasicismo, y cuando llega la Edad Contemporánea, es decir, del siglo XVIII hasta los días de hoy, muchachos, la primera etapa de la Edad Contemporánea es aquella corriente que surge en oposición al neoclasicismo, es aquella corriente que surge después de la llamada Revolución Francesa, aquella corriente que surge en Alemania y que le da mucha importancia al tema de la libertad de todo, y que el hombre puede idealizar el paisaje, idealizar el pasado, idealizar a la amada. ¿Estamos hablando de qué? A ver. El romanticismo. Muy bien. Y para extranjerismos, o de manera general para Correcto. El romanticismo que surge en Alemania, acuérdate que tiene como fin principal lo que es la libertad artística. Además, ellos idealizan. ¿Qué idealizan? Idealiza, por ejemplo, el pasado. Siente que toda época pasada es mejor, idealiza el paisaje. Siente que el paisaje y él son uno solo, que él puede proyectar sus sentimientos al paisaje, e idealiza la amada, ¿no? La amada como un ser, con un poder a veces sobrenatural, la amada con un poder que puede influir demasiado en él, la amada que es capaz de que él puede entregarse vivamente a ella o sacrificarse a su amor. Claro, hay que recordar esos conceptos, ¿no? Libertad artística, la idealización de la realidad, son características románticas. Lo romántico es individualista, es subjetivo.
Y acá tenemos una obra, por ejemplo, de un autor llamado John Wolfgang Goethe. Bien, nos va a dejar una novela epistolar llamada La cuita del joven Werther. ¿Te acuerdas? En la historia de Werther, muchachos, nos va a contar la historia de qué? Del amor prohibido. Porque el personaje se había enamorado de una que se llamaba Charlotte, pero que estaba comprometida con Alberto, ¿no? Y todo eso se lo cuenta a través de qué? ¿Te acuerdas? ¿Qué utilizó? ¿Qué tipo de recurso empleó Werther? Cartas, muy bien. De ahí que se llama novela epistolar, ¿no? Porque emplea cartas para contarle a su amigo Guillermo todo este tipo de situación que está viviendo. Al final Werther, al darse cuenta que no va a llegar a entregar nada con Carlota, y Carlota ya se había casado con Alberto, decide terminar con su vida, ¿no? ¿Correcto? El suicidio. Muy bien. Y luego del romanticismo, que fue una etapa sentimental, subjetiva, tuvimos un momento terrible en la sociedad, tuvimos la llamada revolución industrial, la segunda todavía. Y eso genera justamente que se aparezca o se desarrolle una literatura que se centre más en lo que estaba pasando en el día a día. ¿Cómo se llama esa literatura, chicos? Realismo. ¿Correcto? En el realismo vamos a centrarnos en lo que pasa en el día a día, la llamada objetividad. No describir a la realidad ideal, no describir a la realidad idealizada, sino como sucede en el día a día. Verosimilitud, objetividad. Acuérdate también que en ese periodo había un tipo de, digamos, postura filosófica que centraba más que todo a la ciencia. ¿Cuál es esa postura? El positivismo. Este positivismo se figura más que todo vinculado con la ciencia. El positivismo, ciencia, ¿correcto? Objetividad. Y acuérdate que una característica principal del realismo, y que San Marco pregunta, es que los autores usan muchas descripciones. Son muy descriptivos, ¿no? Descripciones detalladas. ¿Correcto? Descripciones detalladas. Y acá tenemos otro llamado, acuérdate, un narrador ruso. En este caso, exacto, muy bien. Conocido por qué? Por ser el padre de la novela psicológica, por las preocupaciones morales y éticas que tienen sus relatos, por meterse a la mente del personaje y describir la subjetividad de ellos. Estamos hablando, correcto, de gran Dostoyevsky. Y su novela llamada Crimen y Castigo, que tiene como tema principal ¿cuál? Acuérdate la historia de Rodion Raskolnikov, ¿no? Que mata a la usurera. ¿Y por qué la mata? ¿Qué quería comprobar Rodion Raskolnikov? ¿Te acuerdas? ¿Qué quería comprobar? Él en su mente tenía una teoría. Que existía, exacto, la teoría de su superioridad, del hombre superior, de que había seres que podían estar por encima de las normas y las leyes, que tenía la llamada moral intelectual, pero luego se dio cuenta que dicha teoría era falsa, que lo que predominaba era la moral religiosa. Por eso, en la mente de Dostoyevsky, de Raskolnikov, hay un llamado conflicto ético moral. Un conflicto ético moral. Un conflicto ético moral. Correcto. Muy bien. Al final, ¿quién ayuda a que Rodion Raskolnikov pueda, digamos así, reivindicarse? ¿Ah? Reformarse. Sonia. Sonia es el amor que, digámoslo así, reforma, ¿no? Que regenera al hombre. Incluso Sonia, cuando es condenado a Rodion, Sonia lo acompaña hasta Siberia, recordarás tú, ¿no? Perfecto. Y ya en el siglo XX, muchachos, tuvimos
un periodo, una etapa donde cambia todo el arte. Y ese tipo de variación del arte se va a llamar vanguardismo. Claro, cuando hablamos de vanguardia, estamos hablando de una etapa en la cual todo el arte va a cambiar completamente. El arte va a buscar lo que es la innovación. La innovación. La experimentación más que todo, ¿no? La experimentación artística, la innovación en el arte. Además hay que recordar que la vanguardia, muchachos, es un arte nuevo, un arte rebelde, ¿de acuerdo? Aparece también acá, acuérdate que surgen los ismos. Surgen los ismos, en este caso, a nivel de la vanguardia, y no solamente surgen los ismos, sino que hay una mirada universal. La mirada universal del hombre, ¿correcto? Claro, se mira al hombre desde diversos flancos, de diversas aristas, y justamente vamos a ver que la vanguardia, una forma de analizar al hombre desde sus diversas posturas tiene que ver justamente con los ismos, ya que los ismos es la mezcla de la literatura con otras artes o ciencias. Por ejemplo, cuando tú hablas del surrealismo, estás hablando de una mirada psicoanalítica de la literatura, ya que se profundiza en el mundo del inconsciente del hombre, el psicoanálisis. O cuando tú hablas, por ejemplo, del cubismo, estás hablando de una mezcla entre lo que era la literatura y las figuras geométricas, ¿no? El cuadrado, la figura geométrica, los cubos. O cuando tú hablas del llamado existencialismo, estás analizando la literatura desde una postura más que todo filosófica, donde el hombre comienza a cuestionarse su angustia existencial. Y si hablas del expresionismo, estás hablando del hombre que mira la realidad de una manera deformada, deformar a la realidad hacia lo absurdo, convertir a un hombre, por ejemplo, en un insecto, usar mucho lo que es la sátira, lo absurdo, exacto. Y ahí tenemos justamente este autor llamado Kafka. Como sabemos, Kafka es expresionista. El expresionismo alemán, ¿no? De Kafka, ¿ok? Ahora, Kafka desarrolla esta obra llamada La Metamorfosis. Es una obra, como sabes tú, donde tenemos un personaje llamado Gregorio Samsa, que se levanta convertido en un monstruoso insecto. ¿Y eso debido a qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué sucedió con él? Se deshumanizó. Perdió su condición como humano. ¿Por qué? ¿Qué lo deshumaniza a Gregorio Samsa? ¿Te acuerdas? ¿Qué lo deshumaniza? Deshumanización. ¿Qué lo deshumaniza a Gregorio Samsa? ¿Ah? El no servir. Más que no, eso más bien es la consecuencia. ¿Qué lo deshumaniza? ¿Qué genera en él este tipo de condición? El trabajo, claro, el trabajo constante, ¿no? El trabajo explotador, la vida rutinaria hace que Gregorio Samsa se deshumanice. Y eso trae consecuencias. El estar convertido como insecto, ¿qué consecuencias trae? Claro, exacto, la relación laboral. Ahora, eso también genera como consecuencia que la familia lo rechace, que lo excluya. Como tú te das cuenta en mi historia, por ejemplo, ya no interactúo con la familia. También genera como consecuencia, por eso es la exclusión, la soledad, el encierro, la marginación. Incluso quiere comunicarse con su familia y no puede porque le salen chillidos, la incomunicación familiar, ¿correcto? Al final el personaje que lo ayudaba, que era Grete, termina dándole la espalda también. Por eso que se puede hablar también de lo que es la solidaridad pasajera por medio de Grete, ¿no? Luego del rechazo de Grete, Gregorio, al escuchar esas palabras, termina muriendo en una madrugada después de un dolor que siente. ¿Por qué? Porque como no puede consumir alimento, ya te pide una manzana atravesada. Acuérdate que la relación con el padre no es una relación tan adecuada, tan bonita. Gregorio no se va bien con su padre.
Por él nació incluso una manzana. Y esa imagen, esa relación caótica entre el padre y el hijo, es una relación que proviene justamente de Kafka, ¿no? Kafka, igual que Dostoyevsky, los dos autores, son autores que incluyen muchos elementos autobiográficos en sus novelas, en sus relatos. ¿No, chicos? Muy bien, hasta acá. ¿Estamos todos de acuerdo, muchachos? Confirmen todo, por favor. ¿Sí? Ya, listo. Tomémosle captura, por favor, este pequeño resumen que hemos hecho de estos dos temas. ¿De acuerdo? Y revisemos el material.
A ver chicos, ahora sí vamos a revisar nuestro material de hoy. ¿Correcto? En la primera nos piden presente error en el uso de los dos puntos, ¿no? Y ahí la respuesta tendría que ser el amigo. Porque dice, ustedes tienen muchas labores que realizar. Nosotros, afortunadamente, son una más para terminar. Ya tiene que ser punto y coma, ya punto y coma. No dos puntos, sino punto y coma. Los demás, obviamente, sí estaría utilizado. A ver, ¿qué marcan en la 2? Ya, a ver, en la pregunta número 1 nos plantea la situación de ¿se escucha ruido? Entonces, nada. ¿Cómo ruido? No entiendo. No nos está pidiendo el uso adecuado de otros puntos. ¿Ahora se escucha bien? ¿Se escucha mejor? Ah, otra dos. Ah, ya. Ya. Lo que pasa es que está algo está dictando, no hay problema. Pero, a ver, ¿se escucha bien mi voz? 3. Ya. A ver. 2 enanos. 3. Vamos a relacionar, dice, ¿no? Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto. Ese sería un tipo de hipérbato, ¿no? Un desorden, un avión. Pero he dicho millón de veces hipérbole, tus dientes son perlas, sería metáfora. Y el último sería así. Uno sería avión. ¿Correcto? En la pregunta 2. No me ofrezcas asiento, Elena, aunque me aprecies, pues no lograrás persuadirme. Ya mi corazón desea socorrer a los troyanos que me aguardan con impaciencia. Pero tú has de levantar a este, y él mismo se dé prisa para que me alcance en la ciudad. Mientras voy a mi casa, dice acá, y veo a los criados, a la esposa querida y al tierno niño que ignoro se volverá a la batalla, o los dioses dispondrán que sucumba a manos de los saqueos. Entonces, acá notamos qué cosa. Perfecto. ¿Por qué no podría ser David? Porque el fragmento gira en torno más que todo a la decisión de Héctor, ¿no? De ir a luchar, defender a los suyos, defender a los que son sus compatriotas frente a lo que es la invasión de los griegos. Entonces acá notamos el tema del deber cívico por parte de Héctor, ¿no? 2, avión. 3, esposo mío, dice, saliste de la vida cuando aún era joven y me dejas viuda en el palacio. El hijo que nosotros infelices hemos heredado es todavía infante y no creo que llegue a la juventud. Antes será la ciudad arruinada de su cumbre porque has muerto tú. Esa parte, ¿no? Porque has muerto tú, el que protegía a las venerables matronas en los tiernos infantiles. Pues acá notamos la relación que tiene la vida de Héctor con lo que es la ciudad de Troya, ¿no? 3, enano. Muy bien. 4, a ver. Tenía Odiseo todo el cuerpo hinchado de su boca y de su nariz manaba una abundancia en su agua del mar. Y falta de aliento y de voz se quedó tendido y sin fuerzas porque el terrible cansancio lo abrumaba. Cuando ya respiró y recobró el ánimo en su corazón, desató el velo de la diosa y lo arrojó en el río, que corría hacia el mar. Se llevó el velo una ola grande en la dirección de la corriente y pronto y no lo tuvo en sus manos. Odiseo se apartó del río, se echó al pie de unos juncos, besó la fértil tierra y gimiendo a su magnánimo espíritu, así la alaba: ay de mí, que no padezco, ¿qué es lo que al fin me va a suceder? ¿Qué notamos acá? Exacto, enano, ¿no? Claro, porque en este caso es una prueba de valor, que a pesar de tener dificultades se tiene que sobrepasar esas dificultades, ¿no? Claro, un resistir a dicho sufrimiento, correcto, 4 enanos. En la 5, a ver, veracidad sobre la mujer. Dice, Zeus interviene en favor de Odiseo y ordena la ninfa que lo libere tras 3 años de cautiverio. Sí, es verdad, al inicio. El rey Néstor no proporciona, no, falso.
Aquel rey que proporciona ayuda para que Odiseo retorne se llama el rey Alcino. Telémaco se encuentra con Odiseo y punto planea la venganza, correcto. Odiseo convence a Penélope de su identidad, correcto. 5 dados. 6. Si pensamos solo en Edipo rey, Edipo mata al rey, hechos que ocurrieron en la obra, dice. A ver. Edipo mata al rey Layo en un cruce de camino sin saber que este es su padre. Falso. Ese es falso. ¿Por qué, profesor? Porque ese hecho no ocurre en la obra, pues. Es un hecho que sí sucede, pero no en la historia, sino es una base mitológica. ¿Entiendes? Te están viendo hechos que ocurrieron en la obra, y eso no sucede en la obra. Claro, acá dice hechos que ocurrieron. Creonte viaja hacia el oráculo para conocer el motivo de la peste. Pero ese hecho no ocurre. Lo que ocurre es cuando Creonte está retornando. ¿Cierto? Entonces, ese hecho ocurre. La 13 ocurre, sí se suicida en su habitación. Y también el Corifeo reflexiona en la parte final. Entonces la clave sería hacer casa. Se casa. Corrijamos ahí, ten cuidado, ten mucho cuidado. Cuando dice hechos que ocurren, tienen que ver con lo que es la obra en sí, no el mito. Correcto, la obra en sí. Se casa. 7, a ver. Muy bien. Claro, acá me pide que con qué situación se manifiesta la limitación del hombre frente al destino. El hecho de que Edipo pase de ser un rey admirado a un hombre que ha perdido completamente todo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque intentó cambiar un destino que al final no lo logró. 7 dados, muy bien. 8. Llego hasta mí vuestro camino de odio, se derramó mi sangre en vuestras niñas. Voy a imponeros un castigo tal que vais a arrepentirnos de mi duelo. Seré sordo a defensas y pedidos, mi lágrimas y ruegos serán para pasar a nuestros abusos. Un tema principal sería exacto, la disputa entre los Capuleto y Montesco. Y en la pregunta número 9, ¿qué notamos acá? Dado, ¿no? Porque a pesar de que quieren casarla con el conde de París, ella decide no hacerlo por fidelidad a Romeo, ¿no? Atrulo que no casarme con París, mándame que me arroje lo alto de una torre, que recorra un camino infestado por bandoleros, que habite y duerma entre serpientes y osos, o un cementerio entre huesos humanos, que cruja por la noche y amaría calaveras, o enterrarme con un cadáver reciente. Todo lo haré, por terrible que sea, antes de ser infiel al juramento que hice a Romeo, ¿no? Dado. Muy bien, dado. 10, enano, dice por acá, casa. Porque ya se respondiendo, entonces está bien utilizado claro, acá dice un uso que no contenga un tema. El amor prohibido sí. La exaltación de naturaleza también. La moral humanitaria, no, pero ¿qué moral tiene humanitaria? ¿Ayuda a los demás, Walter? Walter no ayuda a los demás para hablar de una moral humanitaria. El deseo maduro sí. La vida burguesa, claro. Alberto representa la vida burguesa. Profe es decente, sí, es decente, ¿no? Pues, Alberto no es malo. Es decente, es un hombre fiel a Carlota. Pero la moral humanitaria sería la moral de ayudar a los demás, ¿no? Y no vemos en cuanto a eso, no vemos en alguien dadivoso que ayude a los demás. 10 casas. 11. A ver. Dice, Océano ha marcado a Homero en mi espíritu. ¿A qué mundo nos transporta los sublimes cantos de aquel poeta? Vaga por los matorrales, aspirar el viento del tormenta que columpia las nubes de la sombra de los antepasados a los pálidos rayos de luna. Oí quejarse en la montaña, la voz del torrente, la selva y el gemido sobre los espíritus de sus cavernas y los lamentos de la joven agonizante al pie de 4 piedras, bajos a las cuales casi el aire glorioso que fue su amante. Correcto, ¿no? Adiós sería.
La preferencia de Werther por los censos de número no falso, carga emocional, avión, 12, claro, algo que enfrenta el rollo es la culpa y justamente la redención, ¿no? 12, casa, 13, el personaje de Dialog representa el extremo activismo moral, pero también el peso insoportable de la conciencia, a partir del pesado margen claro. ¿Qué sucede con el Vidalef? Era un acosador, acosaba a Dunia, y al final termina suicidándose por el sentimiento de culpa que tiene. Claro, sería avión, ¿no? Ese avión. 14, chicos. Dado, muy bien. Y la 15, si los padres no entendían de todo, creían que Dios les estaría colocado en ese almacén por el resto de su vida. Además, con la presión de salud tenía tanto que hacer que había perdido toda la predicción, pero Gregorio sí la tenía. El jefe decía retenido, tranquilizado, persuadido. Claro, el miedo que tiene Gregorio es perder su trabajo y así dejar sin sustento a su familia, ¿no? 15 casas. Muy bien, chicos, nos quedamos hasta acá, muchachos. Hemos hecho un resumen, primera semana de repaso. Nos vemos bien la próxima semana. ¿Ok? Chicos, gracias por todos. Muchas gracias a cada uno.